Hay cientos, tal vez incluso miles de historias sobre aviones desaparecidos o con misteriosos crímenes cometidos mientras los pasajeros estaban a bordo. Algunos casos acaban por aclararse tras años de investigación, pero otros puede que no se resuelvan nunca. Es probable que esto ocurra con la repentina desaparición del vuelo 513 de Santiago en 1953, aunque el avión regresó misteriosamente 35 años después. Antes de empezar, asegúrate de darle al botón de me gusta y de hacer sonar la campana de notificación para ver más videos. Aviones que desaparecen. Cuando un avión desaparece sin dejar rastro, hay docenas de cosas que podrían haberlo causado. Normalmente se supone que el avión se estrelló en una zona remota, como una montaña, un desierto o incluso el mar. Esto se debe a que es súper difícil que un avión aterrice fuera de su ruta sin que se note. A menudo, tras años de investigación y paciencia, partes de este avión pueden aparecer en la costa o ser encontradas en zonas remotas años después de que se produjera el presunto accidente. Sin embargo, no siempre es así. Los investigadores dedican años e innumerables horas a la búsqueda de pistas que puedan ayudar a resolver casos como este. Pero a veces los casos simplemente se quedan sin resolver, porque no hay pruebas para seguir adelante. Vuelo 513 de Santiago. Era el 4 de septiembre de 1954, cuando un avión Lockheed se preparaba para despegar en Alemania. El avión tenía previsto salir de Alemania y llegar a Chile, situado en Sudamérica, apenas unas horas después. Había 88 pasajeros a bordo y la tripulación estaba formada por solo 4 personas más. Se trataba de un vuelo completamente ordinario y no ocurrió nada inusual antes de que el avión despegara. Al fin y al cabo, en esta época del año, se realizan vuelos de este tipo varias veces al día, todos los días. Todos los pasajeros eran personas normales y no había ninguna carga adicional a bordo que pudiera preocupar a nadie. Es difícil afirmar la normalidad de este vuelo, pero desde luego no había nada extraordinario en él. El tiempo era claro y sin incidentes, pero apenas unas horas después de que el avión despegara, desapareció sin dejar rastro. El avión sobrevolaba el Océano Atlántico en ese momento, por lo que mucha gente supuso que algo había ido mal y que el avión se había estrellado. Sin embargo, el piloto no hizo ninguna llamada de emergencia y tampoco se recibió ninguna señal de socorro. Todo el mundo se preguntaba qué había pasado con el vuelo, pero no se encontraron respuestas. Las 92 personas que iban a bordo del vuelo ese día fueron declaradas muertas. El suceso fue trágico, pero los accidentes aéreos no son inéditos. ¿Qué hizo que este vuelo fuera tan interesante? Una extraña aeronave en el radar. Era la tarde del 12 de octubre de 1989. Era un día muy normal, en un aeropuerto de Porto Alegre, Brasil. Sin embargo, un avión no identificado apareció en el radar. El control de tráfico aéreo hizo todo lo posible por contactar con el piloto del avión, pero nunca recibió respuesta. Dado que el aeropuerto estaba bastante ocupado en ese momento, el avión dio varias vueltas antes de aterrizar cuando la pista ya estaba libre. Como la tripulación del avión no respondía, el aeropuerto envió un equipo de trabajadores de seguridad a la pista para inspeccionar el avión antes de que se permitiera la salida de los pasajeros. Cuando se dirigieron hacia la pista, los trabajadores se quedaron sin aliento. No podían creer lo que veían. En el lateral del avión se leía Santiago Airlines, pero esta aerolínea estaba cerrada desde 1956. También se dieron cuenta de que el avión era un Lockheed Super Constellation. Más temible aún era el número de vuelo, 513. Lo que más sorprendió a los trabajadores fue que el avión parecía nuevo. No mostraba signos de antigüedad y tenía el mismo aspecto que cuando salió del aeropuerto de Alemania hace 35 años. Sin saber cómo proceder, el equipo de seguridad decidió abrir las puertas del avión y entrar. Lo que encontraron les hizo saltar el corazón. En el interior del avión,
encontraron a decenas de pasajeros, todos asegurados a sus asientos. Sin embargo, lo único que quedaba eran los esqueletos de los 88 pasajeros que estaban a bordo del avión hace tantos años. Cuando se dirigieron a la cabina del piloto, descubrieron que la tripulación también estaba esquelética. Para hacer el descubrimiento más espeluznante, las manos del piloto seguían agarrando con fuerza los mandos. Hay que tener en cuenta que este incidente ocurrió en medio de un día normal en el que otros aviones iban y venían como de costumbre. La dirección no tenía ni idea de cómo proceder, así que hizo todo lo posible por ocultar la historia, hasta que pudieran averiguar qué estaba pasando. Cuando las empresas de noticias se enteraron inevitablemente del avión, los titulares decían: el vuelo 513 ha aterrizado con 35 años de retraso. El público no averiguaría nada más sobre el vuelo, abriendo la puerta a todo tipo de teorías conspirativas e historias descabelladas que circularían durante años. El encubrimiento del gobierno brasileño. Los miembros del público estaban muy decepcionados porque el gobierno no permitía que se revelara más información. No se publicaron los resultados de las investigaciones ni las explicaciones, por lo que los ciudadanos locales tuvieron que aportar sus ideas sobre lo que podría haber ocurrido a las personas que iban a bordo del avión. El gobierno solo emitió un comunicado en el que afirmaba que el avión había aterrizado con 35 años de retraso y nunca se molestó en explicar nada más. Comenzaron a circular rumores de que el gobierno había realizado todo tipo de pruebas y contratado a investigadores para hacer lo posible por investigar este extraño suceso, pero estas investigaciones nunca se revelarían públicamente. Un gran número de personas protestaría por ello, incluido un renombrado profesor de física, Rodrigo de Maña. Dijo: este caso podría cambiar toda nuestra visión del mundo y de la ciencia tal como la conocemos. Añadió que sería un crimen contra la humanidad no explicar lo que les ocurrió a estas personas y hacer pública esta información. Y concluyó: el público tiene el derecho a saber la verdad y el gobierno tiene el deber de clarificarla. Otro científico, el Dr. Celso Atello, dijo que la única explicación posible sería un agujero de gusano o una apertura o brecha inexplicable en el espacio y el tiempo. Según él, si un avión atravesara un agujero de gusano de este tipo, probablemente el avión y sus pasajeros viajarían al futuro lejano, sin saber lo que acababa de ocurrir. Muchas personas creen esta teoría y afirman que el gobierno está ocultando información para evitar un motín o una revuelta. El Dr. Atello dice que negar la verdad no es mejor que mentir a los ciudadanos brasileños. A lo largo de los años, muchos han cuestionado la verosimilitud de esta historia. Una breve investigación sobre el tema lleva a un artículo de Snopes, que descarta la historia como falsa. Snopes afirma que la historia es puramente una obra de ficción que se publicó en los años 80 para vender más prensa sensacionalista. Los investigadores afirman que es probable que la historia haya sido provocada por el episodio de 1961 de La Dimensión Desconocida titulado La Odisea del Vuelo 33. Tenemos que admitir que el episodio cuenta una historia inquietantemente similar a lo que ocurrió en el vuelo 513, pero no explica los informes de los testigos que han aparecido a lo largo de los años. Snopes dice que un tabloide ficticio llamado Weekly World News publicó la historia. Este tabloide afirma que en 1985 el vuelo 914 de Pan Am había desaparecido 37 años antes, pero que reapareció de repente en la época moderna. Lo más probable es que este vuelo sea una obra de ficción, pero Snopes dice que la historia es casi idéntica a la del vuelo 513. Aunque la publicación solo cambió algunos nombres para crear una historia más convincente. En esta nueva historia se aprecian diferencias clave, como la inclusión de 92 pasajeros fallecidos y el cambio de aerolínea, que ahora afirma que el avión pertenecía a Santiago Airlines. Teniendo en cuenta que hay tanta desinformación sobre este vuelo, no sabemos con certeza si esta historia es cierta o si fue inventada por un periodista que escribió para Weekly World News. En cualquier caso, hechos como este podrían ocurrir. Según Albert Einstein y otros investigadores científicos, tampoco sería la única vez que un avión así desaparece y reaparece otra vez. Viajar a través de agujeros de gusano.
Los agujeros de gusano como este se remontan a Einstein y a sus extensas investigaciones en ciencia y matemáticas. Su hipótesis era que podían existir agujeros en el espacio y tiempo como este y que los túneles podían conectar fácilmente dos puntos en el tiempo. Su teoría es que si somos capaces de localizar uno de estos agujeros, el viaje en el tiempo podría ser posible. Sin embargo, los efectos que esto provocaría serían completamente imprevisibles. Si fuéramos capaces de manipular estos agujeros en el tiempo y utilizarlos a voluntad, haría que viajar de un lugar a otro fuera casi instantáneo. Muchos científicos lo han descrito como una abreviación en el espacio-tiempo, lo que abre otro tipo de posibilidades para el futuro de los viajes planetarios. Científicos de alto nivel como Stephen Hawking creen que estos agujeros existen, pero aún no se han encontrado pruebas concluyentes de ello. Este tipo de agujeros podría explicar los numerosos casos de aviones que han desaparecido y reaparecido repentinamente más tarde. Más casos de aviones que desaparecen y reaparecen. El vuelo 513 no sería la única vez que se produce un suceso como este. Tomemos por ejemplo el caso del vuelo 727. Esta historia nos remonta a los años 70. El vuelo 727 de National Airlines estaba a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando las cosas empezaron a ir mal. Cuando el avión estaba a unos 10 minutos de tocar tierra, desapareció del radar y la torre de comunicaciones perdió todo contacto con el avión. Durante unos 10 minutos intentaron desesperadamente contactar con el piloto, pero este no respondía. Todo el mundo en el aeropuerto se preocupó tanto por el destino del avión que se llamó al personal de rescate y se preparó para dirigirse al lugar de los hechos. Parecía que el avión había sufrido una avería y que pronto se estrellaría contra el suelo. Sin embargo, tan rápido como el avión perdió el contacto, volvió a aparecer en el radar. El piloto y el copiloto actuaron normalmente y afirmaron que no había pasado nada. La torre de control de radio les preguntó qué había pasado durante los últimos 10 minutos, pero los pilotos no tenían ni idea de lo que estaban hablando. No podían explicar este aparente salto en el tiempo. Para hacer las cosas aún más extrañas, todos los relojes a bordo del avión llevaban 10 minutos de retraso. Más extraño aún es que todos los relojes de los pasajeros llevaban 10 minutos de retraso. La única explicación posible para esta pérdida de tiempo sería un agujero de gusano, pero los científicos e investigadores aún no han podido explicar este extraño suceso después de todo este tiempo. Muchas gracias por ver el video. Asegúrate de darle al botón de me gusta y de tocar la campana de notificación para ver más videos.